¿Qué tal, amigas, amigues, amigos? Bienvenidos de nuevo. Estamos ya en la tercera temporada de Peccatoribus. ¡Woohoo! Estamos, ahora sí que la tercera es la vencida. Ahora sí, suscríbanse así todos al por mayor que queremos monetizar y vivir de esto. No, no es cierto. Nada se Ojalá. crean. Pero sí queremos que nos escuchen. La verdad es que Exacto. preparamos estos programas con mucho cariño para todas, todes y todos ustedes. Es un programa de Hochis para Hochis sobre Hochis. Ujú. Y pues queremos que nos escuchen. Incluso si no son Hochis, también los heterosexuales, los leseteres, bisexuales y cualquier otra identidad del Ajá. espectro del género y la sexualidad son bienvenidos a escucharnos. Exactamente. Y pensando en justamente eso, llegar a más públicos y más edades y demás. Están ya desde diciembre del año pasado las dos temporadas, las dos primeras temporadas de Peccatoribus en YouTube. Lo pueden escuchar ahí. Es igualmente solo audio por ahora, así como será esta. Y esta también se estará subiendo ahora en las plataformas ya que ya hemos utilizado, más YouTube. Entonces, suscríbanse en donde quieran, de la de su preferencia, que todas igual son propiedad de viejos lesbianos horrendos, pero bueno, algo tenemos que escuchar para sobrevivir en este valle de lágrimas. Y justamente vamos a hablar de un valle de lágrimas, de culpa, de catolicismo contra hechicería. Pero también de amor, de deseo y sobre todo de poesía. El episodio de hoy Exactamente. será un episodio muy poético. Estaremos leyendo varios poemas sobre un personaje muy importante que es considerado por algunos el primer autor, el primer poeta de poesía homoerótica en la literatura mexicana, que es el gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Porque Tabasco es un Edén Así es. y que le den, que le den. Y Carlos Pellicer seguramente lo pensó en algún momento. Y bueno, tuvo una vida muy larga, vivió 80 años, ya llegaremos a eso. Y bueno, como sucedía en ese momento, en esas transiciones entre el siglo XIX y siglo XX, sí o sí la gente que quería hacer una carrera académica o de cualquier otra índole, una carrera también laboral, en algún momento tenía que pisar o llegar a instalarse definitivamente a la Ciudad de México. Y fue el caso de Carlos Pellicer, ¿no? así es, él había nacido en lo que entonces se llamaba San Juan Bautista, hoy Villahermosa, capital del bello estado de Tabasco, en 1897, es decir, era un poquito mayor que Salvador Novo, que Javier Que Villaurrutia, Villaurrutia. que esos Ujú. contemporáneos que, bueno, en realidad eran casi Sí, unos adolescentes cuando empezaron su sí. carrera. Carlos Pellicer Cámara era un poquito mayor, pero bueno, efectivamente en 1908, cuando él tenía apenas 11 o 12 años, se mudó con su familia, se mudaron los Pellicer a la Ciudad de México, ahí empezó a escribir ya sus primeros sonetos, hizo ya sus pininos en la poesía, pero bueno, el impacto importante en su vida fue cuando fue la Revolución Mexicana, bueno, como Exacto. para todos los mexicanos que vivían en esa época. En particular el golpe, la escena trágica y el golpe de Victoriano Huerta afectó muchísimo pues, a toda la familia. El padre incluso se fue a alistar al ejército constitucionalista de Carranza. Fueron años, por supuesto, muy, muy turbulentos para todo el país y para la familia Pellicer Cámara. Específicamente, la familia se fue a Campeche, él un tiempo se fue con ellos, pero luego quiso regresar a la Ciudad de México. Y, por cierto, aquí en la Ciudad de México tuvo su primera noviecita en 1914, una chica llamada Esperanza Nieto. Para entonces, Hipócrita. pues, digo, hay que Falso. tener en cuenta que en ese momento tenía 17 años, probablemente no sabía todavía mucho qué onda con su vida, con su sexualidad, con sus preferencias. Este, O sí, y justamente por eso también, dijo una novia. también es altamente probable y Sí. algunos de nuestros radioescuchas quizá se sientan identificados. Ujú. Seguramente muchos tuvieron, no todos como yo, son gays de oro puros y tuvieron también sus experiencias con mujeres. Pero bueno, en todo caso, en 1915, en plena revolución, Carlos Pellicer ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Eso que, si ustedes recuerdan nuestros episodios sobre Salvador Novo y sobre Javier Villarrutia, recordarán que la Escuela Nacional Preparatoria en esa época era un verdadero hervidero intelectual, aunque incluía
pues niños bastante chiquitos, de 14, 15, 16 años, hasta 17 y 18. Realmente era la élite intelectual, ¿no? La élite cultural de este país y también un espacio de enorme libertad sexual, ¿no? Ahí conoció pues a todos estos muchachos, a Novo, a Villaurrutia, y también a tanto alumnos como maestros, y probablemente fue ahí donde pues ya tuvo mayor conciencia sobre sus propias inclinaciones. Ujú, Este, exactamente, sí, poder entenderse y nombrarse quizá, a lo mejor no en público, no hacia afuera, pero al menos de manera personal, subjetiva, entender y acomodar todo eso que en ese momento no tenía, al menos no de un uso muy extendido, terminología, digamos, neutral, ¿no? Terminología que describiera únicamente fuera de el ámbito de la culpa religiosa o de el diagnóstico médico o por supuesto de la ofensa y el escarnio, ¿no? No había ni siquiera algo así, ya no digamos un término celebratorio y de autoadscripción, como puede ser ahora el muy juguetón y muy ya sobado Hochis. Pero eso le ayudó, o sea, finalmente fueron encuentros importantes no solo para la futura cultura, poesía, arte mexicanos, sino para sus propias identidades que tuvieron impacto, por supuesto, en las esferas artísticas y culturales en las que todos ellos se desenvolvieron. claro, de todas maneras no fue fácil, ¿no? Justo en 1916, teniendo 18, 19 años, escribió un poema pues muy triste considerando que tenía eso, Ujú. 19 años. Se llama Mi corazón es viejo y está herido, Oh. de que ya se siente como pues casi muerto. Dice en una parte, anímate alma mía, llora, olvida y mata el pensamiento que sofoca hasta la asfixia tu dorada vida. Eres cristiana y no naciste loca. Confía en el Señor y resignada vencerás de la carne que te toca. Hágase, oh Señor, tu voluntad, así en la tierra como allá en el cielo. O sea, es un poema muy religioso y muy culpígeno de decir, Ujú. Señor, quítame lo joto, ¿no? Ya no me hagas, ayúdame a vencer a la carne, ¿no? Al año siguiente, a los 20 años, en febrero de 1917, escribió otro poema eh, que se llama Nocturno Patético. Y dice, mis 20 años cristianos sangran hostilizados por dolores tan íntimos que no debo contar. O sea, sí estaba muy consciente y a la vez él mismo estaba viendo ya con cierta distancia, ¿no? Que el cristianismo, el catolicismo de su familia, de la sociedad en que vivía, pues estaba siendo un obstáculo para su felicidad, ¿no? Ya Sí. estaba hablando de sus 20 años cristianos que lo hostilizan y que lo hacen sangrar. Qué azotado, mi Carlitos. Digo, Ay, entiendo, por pobrecito, supuesto, pues sí, sí, así. casi todos hemos pasado por eso. Sí, en mayor o menor grado hemos llegado a ese Sobre punto, todo a esas edades, ¿no? sobre todo esas edades, y sobre todo tomando en cuenta el ámbito en el que está, que era un ámbito, como decías, muy revuelto también, no solo por las cuestiones de la revolución y la posrevolución, sino porque estaban dándose o se estaban perfilando ya de manera mucho más clara y evidente los polos que se mantendrían durante el resto del siglo XX y bueno, lo que llevamos del XXI, estos polos sociales de búsqueda de libertad y de autoafirmación en el ser y en el querer y en el desear, y el otro polo que es no te puedes salir de esta cajita en la que ya estabas y que es muy clara para toda tu vida, simplemente tienes que quedarte aquí, sigue estas tres reglas y estás del otro lado. Pero mucha gente pues le pesaba estar entre ese y entre un polo y el otro, y lo vivía de manera más, pues a lo mejor culpígena, sufrida, Tormentosa, ¿no? tormentosa, exactamente. Creo que esa es la mejor palabra para describirlo. Y creo que esos dos poemas son eso, tormentosos en más de un sentido. Sí. Bueno, de nuevo, la política entra aquí en la vida de Pellicer en un año que va a ser clave en su vida, en su crecimiento,
individual, emocional y en general y poético. Y es que el gobierno en ese momento ya de Venustiano Carranza le ofrece una beca para hacer un viaje por varios países de nuestro continente. Conoce La Habana, conoce Nueva York, pero realmente digamos, el destino principal de su viaje era la ciudad de Bogotá, en Colombia. Lo habían mandado ahí en realidad para como una especie de agregado estudiantil, no solo para que él estudiara, sino para que organizara a las juventudes colombianas y organizaran algo que se llamaría la Federación de Estudiantes de Colombia, que era una especie como de, pues, ¿cómo decirlo? Como de semillero intelectual, pero sobre todo político, de estudiantes de izquierda, ¿no? No precisamente comunistas, pero sí cercanos ideológicamente a la Revolución Mexicana. Es decir, era como una idea de expandir los ideales de la Revolución Mexicana por el resto de América Latina, especialmente entre jóvenes, pero era una política muy interesante. O sea, en ese momento Pellicer acababa de cumplir 21 años, estaba realmente muy, muy chavito. No tenía estudios universitarios, tenía solo la prepa terminada, aunque con brillantes calificaciones, para entonces ya había publicado varios poemas. Pero bueno, llegó a Colombia el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1918, y se instaló en una casa de huéspedes en Bogotá que se llamaba Hotel Palace. Un nombre un poco rimbombante porque ni era hotel y mucho menos era un palace. Era simplemente una casa regentada por una señora mayor, pero entre los huéspedes de esa casa había una familia. Un juez, un antiguo militar muy serio, que se había quedado viudo y que, bueno, sintiéndose él incapaz de ser amo de casa, se había ido a vivir eso, a una casa para que le lavaran la ropa, le hicieran de comer con sus hijos chicos. Entre otros, el que va a ser el segundo gran protagonista de nuestra historia, un entonces adolescente colombiano llamado Germán Pardo García. Bueno, tengo que hacer aquí un paréntesis y un flashback para hablar de quién era este joven Germán Pardo García. Había nacido en Ibagué, en el departamento de Tolima, perdón, siendo muy, muy pequeño, o sea, tuvo una infancia muy difícil, tuvo mielopatía, desde que nació un problema en la columna vertebral, siempre tuvo como dificultades de movimiento, aunque la superó más o menos. Siendo muy niño, apenas a los 3 años de edad murió su madre, lo mandaron a un pueblito llamado Coachí, donde lo cuidó una nodriza que según contaría después lo traumatizó con sus historias de terror y sobre todo con su fanatismo religioso. Okay. Pero bueno, en todo caso, para 1918 ya había dejado el pueblo y se había ido a vivir con su papá a Bogotá, a una casa de huéspedes, como les decía, en la misma casa de huéspedes que casualmente llegó este joven mexicano llamado Carlos Pellicer. Está muy claro que cuando se conocieron fue 3 días después de la llegada de Pellicer, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes de 1918. Este joven mexicano de 21 años conoce a este más muy joven guapo, todavía. por cierto, Pellicer. Muy guapo Pellicer. Luego chequen las fotos. Conoce a este todavía más joven, muchachito, pero ya con inclinaciones poéticas, ya también había escrito sus primeros poemas, de 16 años, llamado Germán Pardo García. ¿Qué pasó ahí? Pues justo antes de empezar el programa lo estábamos discutiendo. ¿Habría algún encuentro físico? ¿Habría algún encuentro sexual entre ambos? Pues la verdad es que no lo podemos saber. Probablemente sí. No sé si eso les parezca motivo suficiente para cancelar a Pellicer. Posiblemente sí, ¿no? A fin de cuentas, Pardo tenía 16. Digo, también consideremos que él tenía 21. No era mucha la diferencia de edad. No era una diferencia abismal y lo que decíamos que también para el ethos de la época, la manera de estar en el mundo, pues se pasaba básicamente de la adolescencia a la adultez. No había este largo periodo intermedio actual en el que pues estás con un pie en un lado y el otro. Llegaba un punto en el que pues ya tú te manejabas como si fueras un adultito, aunque estuvieras a 2, 3 años de llegar a la mayoría de edad legal, ¿no? Entonces, es un área gris en más de un sentido, pero digamos que bajo los estándares actuales y tomando en cuenta que
el punto de partida de diferencia de edad y uno es mayor y el otro es menor se cumple, entonces bueno, si quieren funar a Carlos Pellicer, do Adelante, it, do it. adelante. Pero yo personalmente me inclinaría a una postura más comprensiva y tolerante. Pero bueno, en todo caso, se sabe que haya pasado lo que haya pasado y que tan legal, moral, Ajá, estética exactamente. sea Ajá. esto, el amor estuvo ahí. Ujú. Y creo que, no sé si sería tóxico, ¿no? En este momento, en todo caso, quedó plasmado en un poema el primer poema que le dedicó Pellicer a Germán, que se llama Alba Nueva, o sea, Nuevo Amanecer. Ujú. Esto lo ve como, wow, como una nueva salida del sol, que viene pues, un poco a iluminar, a echarle luz, ¿no? A aclarar su propia conciencia. Él no lo vio como nada culpígeno, sino al contrario, como una redención, ¿no? Ujú. A partir de ahí, la verdad es que la poesía de Pellicer se vuelve, pues, bastante, bueno, con excepciones, pero bastante más luminosa, Ujú. diría yo. Ya se quitan estos tonos de flagelación y Ujú. de culpa católica extrema. Así, la verdad es que el año de 1919 fue muy feliz para ambos, ahí en Bogotá, pero a principios del año siguiente, en febrero de 1920, pues de nuevo la política entra en juego, le dicen, bueno, ya, llevas un año viviendo en Colombia, en Bogotá, ya organizaste muy bien la Federación de Estudiantes, pero pues ya no tienes nada que hacer ahí, ya te toca seguir expandiéndolos haciendo propaganda de la Revolución Mexicana en otros países. Lo mandan a Venezuela y Germán, por entonces ya de 18, quiso irse con él, pero pues la verdad, quizá ya no sé cómo sería la ley colombiana en ese momento, no sé si ya sería considerado mayor de edad o no, pero en todo caso, lo que no era, definitivamente, era autónomo desde el punto de vista económico, Ujú. así que pues simplemente su papá de ninguna manera lo iba a dejar irse a otro país con un señor, con un poeta mexicano Ujú. ahí pregonando los ideales de la Revolución Mexicana, así que pues se separan. No volverán a verse durante 10 años, 10 años muy tristes para ambos, pero que serán muy fructíferos desde el punto de vista artístico y poético. Bueno, para 21 ocurre, bueno, que también es un año súper importante en la historia de México, no llega Obregón a la presidencia, nombra a José Vasconcelos secretario de Educación y monta pues una campaña enorme de alfabetización y se trae a el joven Carlos Pellicer con él, para este momento ya de 23 años, para que lo apoye en sus campañas de alfabetización y también pues esto, de propaganda de la Revolución Mexicana y de las ideas latinoamericanistas de Vasconcelos, ¿no? Y hace una gira junto con Vasconcelos por Brasil, Uruguay, Argentina. Ya empieza a publicar más poemas un poco más maduros, como su libro Colores en el Mar. Eh, Incluso, bueno, después de que Vasconcelos deja la Secretaría de Educación Pública, pues pierde la chamba, Pellicer, pero bueno, la verdad es que todavía no cumplía los 30. En 1923, con 26 años, empieza a estudiar ingeniería mecánica con la intención bastante juvenil, con el sueño guajiro de convertirse en piloto aviador. La verdad es que no va a llegar muy lejos con este sueño, básicamente porque su talento como poeta va a empezar a resultar muy evidente. Su primer libro, realmente muy importante, considerado una obra maestra, se publica en 1924, Piedra de Sacrificios, con mucha temática prehispánica, un tema que Ujú. siempre inspiró e interesó a Pellicer. Por cierto, en ese año, en septiembre de 1924, finalmente termina el noviazgo. ¿Se acuerdan de aquella noviecita que les conté? Esperanza Nieto. Finalmente, después de tanto tiempo, ya le decide, no sé cómo habrá estado el rompimiento, quizá, no sé qué le habrá dicho, si le dijo la verdad. Ah, Este, en todo caso, le dijo, amiga, date cuenta, o sea, se por supone que aquí no seguían va. siendo novios Se mientras supone que él seguían, estaba sí, en pero la verdad casi no Colombia pasaban tiempo y... en México. O sea, se escribían cartitas de amor, él escribía poemas, y ella pues lo esperaba, pobrecita, pacientemente acá en México. Cuando él pasaba tiempo en México, pues sí se veían, no sé si daban Ajá. sus besitos, Así de, probablemente ay, sí, ay, muy sí. poquitos, dada Las la rosas son moral de esa rojas, época. las Exactamente. violetas son azules y el amor es dulce como tú. Ándale, pues. Ay, No, te sí. digo, farsante. Farsante, mi Farsante, todos los hombres Carlitos. son iguales, No, no, pero no, no, bueno, no. a lo mejor fue ella, Esperancita, la que se dio cuenta
pues de que, amiga, date cuenta, ¿no? Y ya, en todo caso, terminaron en 1924. Sería la última relación heterosexual que se le conoce a Pellicer. A partir Quizá de la entonces, única. quizá la única, no sé si la única que habrá tenido en su vida, pero eh, bueno. Por cierto, en ese mismo año le escribí otro poema dedicado a Germán. Es decir, sí, él claramente seguía pensando en Germán, que se Mm. llama Melodía en Fa, que por cierto, eh, Salvador Moreno, de quien tuvimos todo otro programa, lo musicalizó y es una canción, eh, no sé qué tan fácil sea de encontrar, pero si pueden, búscanla por ahí, Melodía en Fa, con música de Salvador Moreno y letra de Pellicer. Y dedicatoria a Germán Pardo García. Por cierto, mientras esto ocurría con Pellicer, eh, a Germancito le seguían pasando cosas, ¿no? Murió su papá finalmente, lo cual debió haber sido un alivio porque era un tipo aparentemente bastante autoritario. Pero de todas maneras, pues le quedó la obligación de cuidar las tierras de la familia. Se regresó al pueblo, donde tenían como las fincas familiares, Coachí. Y ahí fue, ay pobre, fue casi linchado por el cura del lugar, que se enteró que ni siquiera creo que supiera de sus inclinaciones sexuales, simplemente sabía que no iba a misa, Ajá. que decía abiertamente que no se consideraba católico. Y por lo tanto, como convocó a la gente del lugar para que le prendieran fuego a los cultivos, ¿no? A las plantaciones, en las haciendas de los Pardo. Lo cual Ok, hizo. mira cuánto amor de la Santa Madre Iglesia Ya, Católica ya Apostólica ves y cómo es. Romántica. Ya ves cómo es. Por cierto, años más tarde, el propio cura fue expulsado porque ya eso fue solo una de las. Así se las gastaba, ¿no? Era un tipo, creo, bastante violento. Los mismos habitantes del pueblo eventualmente lo acabaron expulsando. En fin, pero no sin antes que se perdiera casi todo el patrimonio de Germán. Tuvo que regresar a Bogotá, a pesar de ser de una familia pues muy rica de origen. Tuvo que entrar a trabajar como agente publicitario. Siguió escribiendo sus poemas hasta que llega el año de 1930. Bueno, durante todo este tiempo no se dejan de escribir, ¿no? Cartas muy apasionadas, muy románticas, muy amorosas. La verdad creo que en este caso sí sucede algo que casi es muy raro en este programa, que es realmente una relación de amor. No eran solo parejas sexuales, sino pues realmente estaban muy enamorados y duraron así pues más de 10 años. Sí, o sea, por más farsante que haya sido su noviazgo con Esperancita, pues da también cuenta de la manera en que se entendían los noviazgos formales en ese momento. O sea, podía ser así, eso, o sea, 10 años o más de cartitas y poemitas y un mechoncito del cabello y la fotografía. Y pues eventualmente llegará el momento en el que ya estemos juntos y a punta de cartas nos casemos, porque así se mantuvo vivo el amor. Entonces era, también lo comentábamos hace rato antes de empezar a grabar, la, el elemento sexual, qué tan presente estaba realmente, digamos, como en el menú cuando había un enamoramiento tan fuerte, Y ¿no? O decía yo sea, que en el menú sí estaba. Es decir, Carlos Pellicer se juntaba con los homosexuales mexicanos, con Elías Nandino, ujú, con Salvador Novo, con Javier Villaurrutia. Es decir, no eran muy mojigatos y muy ajá. puritanos que Aunque no era digamos. aunque era un ejercicio puramente sexual, no marcado Sí, por el exacto. enamoramiento. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, exacto. Ajá. Este, Entonces, ¿qué bueno, habrá pasado ahí? eh, No lo creo que lo que sabemos. nos puede dar la pauta para entender qué tan erótico o qué tan puramente Físico, ajá. platónico era Ajá. este Porque amor. erótico puede ser sin que haya contacto Ah, físico, ¿no? bueno, contacto no había Ajá. porque uno vivía en Bogotá, el Ajá. otro en la Ciudad de Bueno, pero México. el ratito que sí estuvieron en Ah, bueno, Bogotá, sí, ahí quién eso sí. sabe. Y pero bueno, Ajá. lo que sí sabemos es que las fantasías, ¿no? En la Ujú. imaginación de Pellicer, al menos, sí, Ah, mira. sí había un componente erótico, sí había un componente sexual. No era solamente, ay, pienso en ti porque somos almas gemelas, y espero que algún día podamos dedicar horas a platicar de nuestros ideales en común. No, sí se hablaba de el cuerpo. Pero bueno, en 1929 es cuando José Vasconcelos, que era como su mentor, ¿no? Su primer jefe, digamos, importante, se lanza en su muy famosa y muy desastrosa campaña electoral, Eh, ¿no? Trata de
competir, perdón, con el recién fundado PNR, el Partido Nacional Revolucionario, futuro PRI, y pues le va súper mal, como sabemos. A él, quiero decir, a Vasconcelos, pues le afecta mucho. A Antonieta Rivas Mercado la lleva al suicidio, como ya lo comentamos en su momento. A Pellicer, pues le afecta de una manera más material y tangible. Y es que por andar ahí en mítines, protestar, bueno, primero pues haciendo campaña, pues, y después protestando contra lo que muchos consideraron el primer fraude electoral del PRI, pues lo agarraron y lo metieron al bote. Estuvo en la cárcel no mucho tiempo. Después de algunos días, su familia, que no eran precisamente millonarios, pero tenían ciertos recursos, pues lograron pagar a un abogado y sobre todo pagar las mordidas, como siempre, porque en México, necesarias. Y Carlos Pellicer fue liberado. Eh, y bueno, de todas maneras, obviamente fue una experiencia bastante traumática para un joven sensible. Para ese momento ya no tan joven, para ese momento ya tiene 32 años. Sí, pero sensible y además acostumbrado a formar parte de un grupo, podríamos decir en términos actuales, de privilegio, ¿no? O sea, que había estado en el gobierno, que había marcado programas, tendencias y demás. Entonces, digo, además de la sensibilidad poética, pues de estar en la cumbre a caer a la cárcel, Sí, sí fue un golpazo. y justo, pues saliendo de la cárcel, no es que pudiera volver a la política, ni a ¿No? pasó un año que él llamó de exilio voluntario, de exilio no material, porque seguía viviendo en la Ciudad de México, pero pues ya sin participar en la vida muy abierta, que por cierto, sigue escribiendo, desde luego, pero no publicando. Como exilio terminó a principios del año siguiente, 1931, cuando empezó a dar clases de historia y literatura en la escuela secundaria número 4. Y que bueno, no era la Escuela Nacional Preparatoria, pero no estaba mal. También en esa época ser profesor de secundaria era un puesto considerado pues de mucho prestigio intelectual. Pero Sí. sobre todo esa fue una muy buena noticia, pues ya tener un ingreso fijo, poder ser Exacto. otra vez independiente de su familia. Pero la mejor noticia fue que ya Germán le escribió desde Bogotá que ya había podido ahorrar lo suficiente, que ya había, digamos, logrado resolver sus conflictos, las propiedades familiares, y estaba listo para finalmente venirse a México, reencontrarse con su amado Carlos y pues ahora sí consumar el amor, ¿no? Ya vivir juntos. Y esa noticia fue la que motivó a Carlos Pellicer a empezar a escribir ese poema, un poema extenso, que, como les decía, es considerado el primer poema homoerótico en la historia de México. Ujú. Y que dice... Bueno, es un poema muy largo, como les digo. Ajá. Está dividido en más de 20... O sea, es realmente un libro de poemas. Ok. De hecho, se publicaría como Recinto y otras impresiones. Pero, bueno, les voy a leer, si quieren, para empezar, el primero de los poemas que componen este libro. No tiene un título como tal, se llama simplemente número 1. Antes que otro poema, del mar, de la tierra o del cielo, venga a ceñir mi voz, a tu esperada persona limitándome, corono más alto que la excelsa geografía de nuestro amor, el reino ilimitado. Y a ti, por ti y en ti vivo y adoro, y el silencioso beso que en tus manos tan dulcemente dejo, arrincona mi voz al sentirme tan cerca de tu vida. Antes que otro poema me engarce en sus retóricas, yo me inclino a beber el agua fuerte de tu amor en tus manos, que no apagan mi sed de ti, porque tus dulces manos me dejan en los labios las arenas de una divina sed. Y así eres el desierto, por el cuádruple horizonte de las ansias que suscitas en mí, por el oasis que hay en tu corazón para mi viaje, que en ti, por ti y a ti voy alineando, con la alegría del paisaje nido que voltea cuadernos de sembrados. Antes que otro poema tome la ciudadela a fuego ritmo, yo te digo, callando, lo que el alma en los ojos dice solo. La mirada desnuda, sin historia, ya estés junto, ya lejos, ya tan cerca o tan lejos, que no pueda por tan lejos o cerca reprimirse y apoderarse en luz de un orbe lágrima,
allá, aquí, presente, ausente, por ti, a ti y en ti, oh ser amado, adorada persona, por quien secretamente así he cantado. Ok. Bonito, ¿no? Es muy A lindo, mí, a sí. mí me Yo parece pensé muy... que iba a ser algo así como que No, bueno, ese es el primero. Tiene otros poemas un algo así poquito más, cochinón, otros más algo cochinones. que se note que Eh, Carlitos era tabasqueño, no, fuego. sí, pero es un libro que sí tiene cosas eróticas, ¿no? Sí se habla de Ajá. las ansias, Mm, de las manos, de la piel, ujú. eh, pero, pero es un poema de amor, no tanto de deseo sexual. Exactamente. Eh, Sí, y de un sentimiento, un vínculo de gran altura, además, exacto. porque se ha forjado a la distancia, a través de los años, entonces ya me imagino que estar cada vez más cerca de la culminación de y de la consumación de, seguramente lo llevó a escribirlo a lo mejor así como que de un jalón, ¿no? Sí, Chance exacto. y puede haber vertido todo y bueno, ya después hace la revisión y tal, ¿no? Pero Sí, me imagino que la sensación, el apasionamiento que la perspectiva de la llegada del o ser amado, como lo dice en el poema, pues seguramente lo trastornó en el mejor de los sentidos. sí, exacto. Y una cosa interesante es que, bueno, la poesía de Pellicer en general es una poesía muy, ¿cómo lo diré? Muy campirana, ¿no? Muy rústica hacia las garzas, hacia las selvas, ¿no? Ujú, Tabasqueñas, muy del sol, también de los indígenas, del trabajo, de la política. Perdón, una poética muy de el aire libre, ¿no? De las grandes extensiones, de los paisajes. Y sin embargo, pues aquí dice, empieza con esas palabras, ¿no? Antes que otro poema del mar, de la tierra o del cielo venga a ceñir mi voz, eh, o sea, antes de que me distraiga, ¿no? Con las cosas del mundo exterior, ujú, quiero cantarte a ti, a nuestro amor, a este amor, al contrario, cerrado, íntimo. ujú. Y justo sobre ese tema, el segundo de los poemas que componen Recinto es uno de los que se ha vuelto más famosos y que empieza con las palabras que se cierre esa puerta, ¿no? Y que después Monsiváis retomaría, ¿no? Y Ujú, le daría un giro y diría que se abre esa puerta. ujú, Pero bueno, lo que dice ese poema, ese no se los voy a leer completo, pero sí la primera estrofa. ujú. Dice, que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias, que no se dan porque la puerta abierta. O sea, lo que dice aquí es eso, que se cierre la puerta, que estemos en la oscuridad, en el silencio, en la Ujú, penumbra. Aquí la poesía de Pellicer creo que se acerca como nunca a la de, por ejemplo, a la de Villaurrutia, que es mucho ujú. más nocturna, mucho más oscura, mucho más intimista, ¿no? Celebrando el secreto, lo prohibido, la intimidad, que son temas que en general no asociamos con la poesía de Pellicer, pero que en este caso sí, sabe que este amor no puede ser abierto, no puede ser público, sino que tiene que ser íntimo, discreto, secreto, prohibido. Y desde el mismo título, ¿no? Recinto. Sí, exacto. Recinto quiere decir un espacio cerrado. Ujú. Sí, el tamaño o la extensión puede ser variable, pero finalmente es eso, un espacio cerrado. Entonces el recinto puede ser un espacio físico que tiene esa puerta que pide que se cierre, o el recinto puede ser el cuerpo de los dos, justamente, Exacto. ¿no? Que tiene sus límites en la propia piel y en los límites de esa propia piel hay puertas que pueden abrirse o cerrarse para el placer, el deseo y el amor de los dos, pero que quedan constreñidas en esas mismas, podríamos decir, cuatro paredes, pero bueno, el Ajá. recinto corporal no tiene Cuatro paredes. paredes o una epidermis, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces me parece también, digo, estos son análisis así como muy a bote pronto, interpretaciones este, al vuelo, pero me parece que tiene, digo, toda poesía tiene esta posibilidad, pero este en particular, conociendo el contexto general y personal de los dos involucrados, pues tiene también hay mucha tela y mucha liga para estirar en cuanto a estas interpretaciones que tienden también a eso, a la altura del sentimiento y del vínculo forjado tan dura y largamente. Muy dura.
y muy larga. Bueno, no lo sabemos qué tan larga, pero Pues yo dura creo que sí. sí, porque después, imagínate, después de 10 años sin verse, en febrero de 1931 llega finalmente Germán a la Ciudad de México y Eh, entra a este recinto que es el departamento de Villaurrutia. Llegan a vivir de, juntos, perdón, de Pellicer. De Ajá. Pellicer. Llegan a vivir juntos, lo cual, por cierto, no les recomiendo que hagan amigos si tienen una relación a distancia, Mm-mm. que no han convivido. Bueno, ellos sí habían convivido, pero 10 años antes, ¿no? Ajá, sí. Siendo casi Y niños. siendo, ajá, exacto. O sea, ya tenían muchas mañitas los dos, muchas mañitas de Pues sí. adultos. Exacto. No sabemos realmente los detalles, Ajá. pero yo creo que no pudo haber sido tan ideal ese reencuentro como el libro Recinto de Pellicer, como Ujú. esperaba. Eso sí, con quien Germán sí tuvo una muy buena relación fue con la Ciudad de México. Ok. ¿No? Fue con el país y con la Ciudad de México, del cual ya no se iría nunca más. Es decir, se vino y se quedó a vivir en México, donde vivió toda su vida. Él todavía vivió más que Pellicer hasta los 89 años. Bueno, los años 30 fueron una época O muy. sea, llegó a vivir con él y a los 3 días se No, pelearon. no, no, Ok. tampoco a los 3 días, no. A ver, Pero sí más o menos ¿qué pasaron. pasó ahí? No sabemos exactamente cómo. 4 días. Pues más o menos 3 años. Ah, Fue que bueno. duraron juntos, no, tampoco está tan mal. En años gays En años gays no son es. como 30. Y más considerando pues, que eran jóvenes y sobre todo que no Ajá. se conocían realmente, Sí, realmente no. más que por Ajá. carta, que tenían una imagen muy idealizada el Sí, uno claro. del Ajá. otro. La verdad es que por los poemas de Germán, que sí publicó, de hecho en 1933 publicó su primer libro que se llama Los Júbilos Ilesos. Bueno, el título mismo podría indicar que sí, ¿no? Que su alegría quedó ilesa, ¿no? Quedó Ujú. incólume incluso a la muy difícil realidad de conocerse, ¿no? Claro. A la prueba de conocerse. Pero la verdad es que no son poemas, pues, realmente de amor, ¿no? O quizás sí. Miren, les voy a leer uno de estos que se llama 20 años. Recuerden, en este momento tenía justamente 20 años Germán cuando se vino a vivir a México. Ok. Eh, Empieza. Ya mi cuerpo tenazmente se aferra como un árbol al seno de la tierra. 20 años he vivido y de la universal entraña me he nutrido como el árbol de la montaña. Gajos llenos de vigorosos nudos son mis brazos desnudos y la sangre por ellos se derrama como la savia por la joven rama. Ya mi cuerpo tenazmente se aferra como un árbol al seno de la tierra. Bueno, no es precisamente un poema de amor. No sé si es un poema erótico, quizá como autoerótico en todo caso. No es Yo un creo que poema sí. a su Ajá. propio cuerpo, Ujú. a su fuerza. Considerando, bueno, es un tema importante en la poesía de Germán Pardo. Por eso que les decía, ¿no? De niño fue un niño muy enfermizo, muy débil. Ujú. Quizás sentirse ya a los 20 años vigoroso, viril. ¿Tiene esto algo que ver con Pellicer? No lo sé, quizá no. Aunque justo ahora que lo estaba pensando, digo, quizás sí se está viendo por primera vez fuerte, deseable, erótico, como Ujú. viéndose a través de A los través ojos del otro, claro. del otro, Ujú. ¿no? Es decir, por primera vez me siento así, ¿no? Me siento con estos gajos llenos de vigorosos nudos, son mis brazos desnudos. Y la sangre se derrama con la savia por la joven rama. Es decir, sí hay una cosa bastante sexosa aquí, ¿no? Bastante, aunque no de amor, sino como de mi Ajá. propia Pues virilidad, eso ¿no? que se derrama por la rama, mira. Hay mucho pack que se derrama por la rama. En todo caso, sea como fuere, pues la relación no duró mucho. Se separaron. Sabemos que en 1936 Germán eh, ya, para entonces sí, ya no es ningún adolescente, ya es un adulto joven, pero de unos 28, 29 años. Tiene un amorío con una trabajadora sexual llamada Consuelo Martínez, Ok. de la cual aparentemente engendró un hijo, pero no sé cuál fue el orden pero la cosa acabó muy mal, fue una cosa muy, muy sórdida. Bueno, era una trabajadora sexual de muy bajo nivel, ¿no? O sea, muy, muy pobre, que vivía en condiciones muy precarias. Perdió al hijo y se suicidó, no sé en qué orden. Él después dijo que al contrario, que mató deliberadamente al hijo y luego se suicidó esta mujer, Consuelo Martínez. Ok. Todo esto, bueno, la verdad es que con los poetas, con los hombres en general, pero más con los poetas, nos podemos confiar mucho en qué tanto sea verdad de esto. Realmente no sabemos la versión de ella, tampoco están como los registros, digamos, policíacos Ajá, de este periodísticos, caso. quizá. Más bien, él contaba una historia que quizá deliberadamente era
sórdida, turbia, oscura, y que ya aquí se nota una gran diferencia, ¿no? La verdad es que en adelante la vida y la poesía de Pellicer siempre siguieron siendo muy luminosas, muy del sol, muy de la selva, de las garzas, de los ríos, y las de Germán se volvieron cada vez más negras, cada vez más oscuras. En particular, bueno, otra cosa que le pasó, por si no fuera bastante sórdido el, pues, El el asunto del caso hijo, del de Consuelo, posible filicidio. ajá, se instaló después de salirse de la casa de Pellicer en una casa de alemanes, en una casa de huéspedes, pero donde vivían básicamente exiliados alemanes. Estamos en 1937, en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y estos alemanes aparentemente eran casi todos homosexuales y casi todos fervientemente nazis. Pro Hitler. Ok. En esa época, bueno, supongo que no, o ellos no lo veían como una contradicción. Aparentemente, incluso estaba un pariente de Goebbels ahí viviendo en la casa. En fin, fue una cosa muy extraña que, junto con la experiencia de esta, pues de este filicidio, se dice, motivó a un libro muy oscuro de Germán Pardo García que se llama Poderíos, que se publicó en 1937 y que sí ya muestra no solo un estilo de poesía, sino pues una personalidad, un estilo de ver el mundo completamente opuesto al de Pellicer, que siempre estaba como buscando crear y era como muy optimista siempre. Este es un libro muy oscuro donde habla de una ciudad de México peligrosa, oscura y a la vez pues fascinante, ¿no? Atrayente. La verdad de aquí, bueno, ya vamos a dejar a, a Germán porque su vida con la de Pellicer se siguieron llevando, digamos, civilizadamente, pero bueno, ya no fueron, no siguieron siendo amantes. Que siga ahí con sus nazis. Sí, pues fundó una revista en el 59 que se llamó Nivel, una revista de poesía, pero en la que él no escribía, sino solo como la editaba. Y bueno, moriría en 1991, o sea, apenas, a los 89 años, después de varios intentos es decir, bueno, de esos intentos de suicidio que no me convencen del todo, sobre todo por lo larga que fue su vida, Ajá. y que pues, nunca prosperaron, pero fue una vida bastante, bueno, no sé realmente qué tanto lo haya sido, al menos su pose, ¿no? Su figura pública fue siempre de un poeta atormentado, un poeta maldito. Muy distinto a Pellicer, que durante el resto de su vida, pues le fue muy bien, la verdad. Eso sí, ya nunca volvió a tener una relación amorosa tan intensa, ni tan eh, pues, fecunda, ¿no? Es decir, no que motiva. Sí, siguió escribiendo mucha poesía, pero dedicada más bien a pues sí, a la revolución, a los indios mesoamericanos, a su mundo. A su mundo. Su mundo que, bueno, por cierto, era, bueno, en 1953 fue nombrado ya miembro permanente de la Academia Mexicana de la Lengua. Okay. Ya fue reconocido como por el establishment literario, como un genio. Y en la misma época, si no me equivoco, al año siguiente, bueno, siempre, como decía, una pasión que siempre lo acompañó fue la arqueología y la antropología. Era un gran coleccionista de piezas prehispánicas, sobre todo pues olmecas, ¿no? De su Tabasco natal. En 1954 reunió estas piezas y fundó un museo al que llamó Museo de Tabasco, así nomás. Después se le cambiaría el nombre después de la muerte de Pellicer a Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, que está en Villahermosa y que es uno de los museos de antropología más importantes, no solo de Tabasco, sino del país. Un poco más tarde, en el 65, fundó otro museo, esto de fundar museos, bueno, más bien de coleccionar piezas prehispánicas, pero cuando ya tenía una colección más o menos grande, lo que hacía era donarlas o más aún convertir su casa en museo. Fundó un museo en Tepoztlán que está ahí a un lado del convento, en la parte de atrás del convento, en lo que entonces de hecho era como el granero del convento. Hoy es un museíto que se llama justo Museo Carlos Pellicer, que también pues es su propia colección de piezas, no tanto de Tabasco, sino del centro del país. Y además tenía una colección artística importante que se expuso ahora en el Munal hace 3, 4 años.
2022, que luego hizo itinerancia a Tabasco y tal, entonces que es una colección de arte plástico, de retratos, de piezas en general, por todas los vínculos amistosos, de colaboración, de camaradería o de cualquier otra índole que tuvo durante su larga vida, justamente en el momento y en los periodos en los que un montonal de figuras estaban también justamente en sus picos más fecundos de creación, de pintura, de grabado, de lo que sea. Entonces, también había ahí otra colección que seguramente la valoró como mucho más íntima, que por eso en vida no decidió donarla o compartirla, y fue sino hasta varios años después de su muerte que sus herederos, me parece que específicamente su sobrino, estuvo a cargo este, de no recuerdo si fue donación al Munal o solo fue como dato para las exposiciones y la itinerancia, eso sí no lo tengo claro, pero bueno, hubo ese ya acercamiento y la posibilidad de conocer esa otra dimensión de el Carlos Pellicer coleccionista Sí. y además coleccionista de sus amigos. Exacto, porque sí tenía muy buena relación con los artistas, Ujú. cosa difícil para un artista, ¿no? Sí. La llevaba muy bien con Salvador Novo, bueno, con Javier Villarrutia antes de que se muriera, y incluso con artistas de otra generación. Por ejemplo, fue maestro de historia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Ujú. y lo influyó mucho, es decir, él participó muy activamente en la creación del Museo de Antropología en el 64. Y Ramírez Vázquez siempre dijo que Pellicer era como como su mentor, su guía. Y sí, lo consultó muchísimo para la fundación del Museo de Antropología. Eso sí, de lo que no se hablaba en esa época, en los años 60, 70, era de su sexualidad. Y Ramírez Vázquez no dijo si eso había sido un obstáculo o al contrario, o si habían tenido algo más. Pero bueno, lo que sí es cierto es que era pues muy exitoso. Ujú. Como digo, a diferencia de Germán, la vida de Carlos fue pues un triunfo. Un triunfo en algunos momentos que resulta hasta incómodo, ¿no? Igual que Salvador Novo en los últimos años de su vida tuvo una postura que hoy, bueno, que a mí en lo personal me resulta bastante desagradable, que fue una aceptación completa del régimen. ¿No? Del régimen priista, Ujú. fue muy amigo de los presidentes de la República, muy particularmente de López Mateos, pero también de Díaz Ordaz, de Echeverría. De hecho, Ujú. en 1976 le ofrecen por primera vez un cargo, bueno, por primera vez desde la época de Vasconcelos, un cargo político, y fue nada menos que senador, por supuesto por el Partido de la Revolución Institucional. Senador priista en 1976, en plena época de José López Portillo. Eh, la verdad es que fue un cargo básicamente simbólico. Cuando se lo dieron, cuando fue electo, tenía 79 años y apenas lo acababa yo no creo que haya ido prácticamente a ninguna sesión en el Senado, sobre todo porque ya estaba bastante viejo, bastante enfermo Ujú. y murió en la Ciudad de México en 1977, como decíamos, a los 80 años de edad, Ujú. habiendo tenido una vida pues larga, feliz y muy prolífica, ¿no? Escribió Ajá. muchos libros Sí, de poesía. murió justo un mes después de su cumpleaños 80. Cumplió años el 16 de enero y murió el 16 de febrero. Entonces, justo como dices, fue una vida larguísima, prolífica, tuvo muchísimos intereses, estuvo también involucrado en la conformación de los museos Anahuacalli y Casa Azul, estuvo también, o sea, tenía presencia y tenía los pies en un lado y en otro y la cabeza y las manos y es impresionante, ¿no? Una vida así, porque generalmente las figuras que hemos visto llega un punto en el que pues
se acaban los brillos, se acaban los logros y ya es como que pues no se sabe nada de sus últimos años, o se sabe muy poco. Y en este caso pues se sigue sabiendo mucho porque siguió muy activo Sí, hasta el final de su existencia, ¿no? sí, Seguía teniendo una vida pública, ¿no? Entonces, a lo mejor sí muy marcado por esta cercanía con las figuras del poder y con un poder que ahora, mucho más, porque en su momento ya se vio y se criticó, un poder político criticable, cuestionable, aunque también en ese momento en el que seguía siendo un monolito hasta cierto punto el Estado y el partido, pues había poca manera o poca disposición de a lo mejor separarse de eso si es que ese monolito te buscaba, ¿no? Entonces, no sé, también les tocó vivir justo con el desarrollo del partido, ¿no? Del exacto. PNR al PRM al PRI. Entonces, la manera de verlo, como lo vemos ahora, lo vemos con la distancia, con la ventaja de la distancia, ¿no? Y esa es una muy grande ventaja. Claro, El asunto es que ahí su vida se fue desarrollando como se fue desarrollando el Estado el mexicano. Estado Ujú. mexicano, ¿no? Lo institucional en el país ligado irremediablemente a la figura del partido también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es ahí como difícil poder hacer la separación, sobre todo alguien que tuvo interés en escribir sobre la revolución, sobre el México prehispánico. A lo mejor Novo fue un poco más de conveniencia porque la revolución le cagaba. Sí, Así, literalmente. totalmente. Totalmente. Y después ese régimen que venía de la revolución, pues él estaba abrazadísimo ahí. Entonces es complicado saber, ¿no? Qué tanto fue conveniencia, qué tanto fue hacer la vista gorda, qué tanto fue simplemente un paso que les pareció orgánico y natural, el acercamiento en ese estadio, en ese momento de su vida a esas figuras y a esas esferas, ¿no? Es complicado, aunque por supuesto se debe mencionar siempre, Sí, ¿no? no se trata de ocultarlo. Ujú. Pero, pues sí hay que decirlo. La parte que me cautiva de su vida es la parte en que más explícita hizo. Digo, nunca fue de closet, ¿no? Nunca se casó ni con una Ujú. mujer, bueno, más que con ese noviazgo temprano juvenil. Pero ya después en su vida madura, en su vida adulta, no tuvo otra. Tampoco, por cierto, ninguna relación larga o significativa con varones. Ujú. Pero sí, pues ese noviazgo, que creo que podemos llamarlo así, que tuvo con Germán Pardo García, Ujú. que fue de lejos durante muchos años y que motivó bueno, repito, el que es posiblemente el primer poema homoerótico de la literatura mexicana, que bueno, eso también lo podríamos cuestionar, por ahí hay alguno de Amado Nervo, por cierto, Mm. busquen lo que se llama andrógino, que no es precisamente a un hombre, sino un ser que no es del todo claro si es hombre o mujer, y que justo por eso le atrae al poeta. Pero bueno, este sí es el primer poema extenso, es decir, es un poema largo, importante, cualitativa y cuantitativamente, Ajá. en donde sí expresamente está dirigido a un nombre pues eso, con nombre y apellido. Ajá, exactamente lo que te Este, iba a decir, que se sabe el motivo, o mejor dicho, el nombre completo de la inspiración. Exacto. Y de hecho, en uno de los poemas, no propiamente de recinto, sino digamos que los que completan, es decir, este no forma parte del Ajá. poema, pero sí fue publicado junto en el mismo libro, Ujú. hay uno pues que dice mucho el nombre, ese nombre tan sonoro que es Germán, ¿no? Se los voy a leer ya para concluir un poco Ujú. esta historia. Dice, Germán, octubre azul, tuyo, sereno, presencia y poesía de ti dora. México timbra tu profunda hora y del nopal hostil haces pan bueno. Pienso en mi corazón de estrellas lleno. Es un jardín de otoño que se enflora. Es un cielo amistad que hora tras hora hunde su plenitud en noble heno. Germán, toma este cielo mexicano que de un ángulo empuño hasta tu mano y te lo doy, octubre azul, tuyo y tan mío. Siento la poesía y sin nombrarla pienso en ti. Sola está, solo el rocío puede con tus manos despertarla. Pues me parece muy bonito esto de que como que le regala el cielo de México, ¿no? Ujú. El cielo mexicano, toma este cielo mexicano. Es el regalo de Carlos Pellicer a este joven colombiano recién llegado de Bogotá en 1931,
Y bueno, me parece muy, muy tierno. Y bueno, dije que eso era para concluir, pero sí, me gustaría todavía, si me dan chance, si todavía tenemos tiempo, leerles todavía otro poema, que este sí forma parte de Recinto. Es el poema número 16. Este sí es un poema de amor de lejos, un amor de distancia, y un poema de inseguridad, de celos incluso, de alguien que está pensando en lo que, a su vez, en qué estará pensando el ser amado que está lejos, que no sabe si lo extraña, si piensa en él, si lo quiere. Dice así: ¿qué harás? ¿En qué momento tus ojos pensarán en mis caricias? ¿Y frente a cuáles cosas de repente dejarás en silencio una sonrisa? ¿Y si en la calle hallas mi boca triste en otra gente, la seguirás? ¿Qué harás si en los comercios semejanzas algo de mí encuentras? ¿Qué harás? ¿Y si en el campo un grupo de palmeras, o un grupo de palomas, o uno de figuras vieras? Las estrofas brillan en sus aventuras de desnudas imágenes primeras. ¿Y si al pasar frente a la casa abierta alguien adentro grita «Carlos», habrá en tu corazón el buen latido? ¿Cómo será el acento de tu paso? Tu carta trae el perfume predilecto, yo la beso y la aspiro. En rápido drama de un suspiro, la alcoba se encamina hacia otro aspecto. ¿Qué harás? Los versos ya tienen ya los ojos fijos, la actitud se prolonga. De las manos caen papel y lápiz, infinito es el recuerdo. Se oyen en el campo las cosas de la noche. Una vez te hallé en el tranvía y no me viste. Atravesando un bosque ambos lloramos. Hay dos sitios malditos en la ciudad. Me diste tu dirección la noche del infierno y yo creí morirme mirándote llorar. Yo soy, y me sacude el viento. ¿Qué harás? Qué bonito. Ay, sí, la verdad es que me conmueve mucho, me siento como que lo entiendo, además se siente muy, muy, muy real, ¿no? Muy íntimo el hecho de que diga, en este caso, su propio nombre, ¿no? Antes les leí ese otro poemita que dice varias veces el nombre de Germán, y Ujú, aquí dice el nombre Carlos, ¿no? Es decir, no hay manera de asumir que este es una historia inventada, ¿no? ujú. No es un amante hipotético, son Carlos y Germán, Germán y Carlos, pensando el uno en el otro, extrañándose, preguntándose, ¿qué harás? Y bueno, con Y esto ahora bueno, sí ya terminamos. sí, 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 qué bonito, qué romántico, pero vamos a lo que Te truje. te truje. Fuck, Mary o Kill. Ay, Carlos Ignacio, por Pellicer, a favor. ver, dímelo. Pues como ya he sido criticado hasta extremos he sido tolerante hasta extremos criticables. No, creo que en este caso sí mi respuesta sería Mary. Mm. Ojalá que sea sí me parece sexy, no tanto la cara y el cuerpo, aunque sí estaba guapo efectivamente, pero la poesía de Carlos Pellicer sí me parece, al menos este recinto me parece sexy, pero sobre todo me parece un tipo muy agradable, con el que sí me hubiera al que me hubiera encantado conocer y con el que siento que sí hubiera podido compartir años, ¿no? No es un poeta atormentado, azotado, sino un tipo buena onda, con buenas intenciones, buenos ideales políticos y desde luego un genio poético. Así que mi respuesta es Merry. De preferencia un Merry, no un matrimonio blanco, ¿no? Un matrimonio con derechos, con ideales plenos. Con obligaciones maritales cumplidas regularmente. Así es. ¿Tú qué opinas? Ay, bueno, yo nada más fuck, para que su matrimonio perdure y mantenga la llama de la pasión. Bueno, y también podríamos preguntar, ¿qué pasa con Germán Pardo García? Ay, También, jole. yo creo que ahí sí, fuck. Bueno, no sé, o kill No, quién quizá, sabe. quizá sí Yo kill. kill por andar coqueteándole a los nazis. Pero, bueno, él no era el nazi, él solo vivía en una casa donde había unos pocos Ah, nazis, pero pero... solo, o sea, solo lo refiere así. O sea, se refiere a eso que compartió ahí casa Pues y ya. tampoco estaba del todo peleado, O pero no está, no no, está claro no está claro. si le entró al. Más bien no está claro. Ah, bueno. Pues por si sí o por si no, fuck. Digo, kill. Yo justo por si siempre, si no, fuck. Pero no cuando tenía 16 años, como Carlos Pellicer, ¿eh? Yo No, solo con ya mayores de en edad. sus treintas, cuando ya estaba acá en En sus 20 México. quizá. 20 y algo, Cuando 30. llegó a México y cuando Pellicer le escribió ese maravilloso poema, Ujú. Recinto, es quizá cuando me hubiera gustado conocerlo. Luego se fue volviendo más y más amargado y la verdad,
pues ahí sí, Mary definitivamente no, como el propio Carlos Pellicer ya en un punto ya no quiso seguir conviviendo. Pero bueno, con eso termina el primero de nuestros episodios de la ya tercera temporada de Pecatoribus. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, Ajá, de YouTube ahora. denle campanita en YouTube, denle like en la plataforma que ustedes quieran, Ajá. en la plataforma que ustedes nos escuchen y sobre todo comuníquense con nosotros. Por favor, nos interesa mucho saber sus opiniones, saber qué opinan, si les gusta nuestro programa. Una cosa que estamos considerando es abrirnos a un campo más, que es el video, pasar a la parte visual, aunque sentimos que es el mundo de los bellos, pero bueno, Y no aún podemos así estar ahí. no podemos estar ahí. Pero si tienen por alguna extraña parafilia, quieren ver nuestras caritas, pues también háganoslo saber. Y ya vemos para la cuarta temporada. Ajá. Y bueno, también, definitivamente, si conocen de algún personaje, de algún joto homosexual de la historia de México que sientan que debe ser conocido, del que debemos hablar y que quieran contarnos lo que saben a O que nosotros, quieran sacarle algún trapito al sol, exacto. también. Comuníquense con nosotros y con gusto los invitaremos a participar en alguno de nuestros episodios. Muy bien, nos escuchamos pronto. Bye. Besos.